El Partido de la Revolución Democrática te da la bienvenida a Diálogos Feministas. Hagamos un recorrido a través de la historia del feminismo y la lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Hablemos de grandes feministas haciendo historia. Diálogos Feministas. Ya llegaste a Diálogos Feministas. Bienvenida, bienvenido a una emisión más de este programa, de este espacio que generamos desde el Partido de la Revolución Democrática. Yo soy Gabriela Juárez y me da muchísimo gusto recibirte el día de hoy. Nuestro tema, vamos a estar platicando sobre el pensamiento político y feminista de Flora Tristán. Y para ello tenemos, por supuesto, a nuestra querida invitada. Yo voy a presentarte, por supuesto, a Flora en un momento, pero también quiero presentarte a Laila Sánchez Curi. Ella es comunicóloga y doctora en estudios latinoamericanos, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de ser investigadora en temas de comunicación con perspectiva feminista, historia de las mujeres y genealogía feminista, radio y temas de contracultura, una infinidad de actividades que realiza. Doctora Laila, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues me da mucho gusto que haya aceptado regalarnos un espacio para realizar este programa, que bueno, a través de esta herramienta podemos platicar. Hemos platicado, yo quiero presumirle, con Hollande Ghosh, con Rosa Luxemburgo, con Hannah Arendt. Hemos platicado de sus pensamientos filosóficos que hemos traído a este tiempo, que los hemos analizado y que no distan mucho en algunas ocasiones de lo que pasaba en aquellos tiempos y de lo que sigue sucediendo. Y bueno, por ello nos parece muy importante traer la historia, conocerla, recordarla para no volver a repetirla. Claro que sí, pues ellas son las fundamentales. Así es. Y bueno, pues ahora déjenme presentarles a Flora Tristán. Ella es escritora, pensadora revolucionaria, socialista, anarquista y pionera del feminismo. Además, fue una defensora de los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Publicó varios libros, entre los que destacan La Unión Obrera, donde sintetiza su ideario o programa de reformas a favor de la clase proletaria y la emancipación de la mujer, un ensayo pionero del feminismo. Flora Tristán, bienvenida a Diálogos Feministas. ¿Cómo estás? Hola Gaby, hola doctora Laila Sánchez Curi, es un gusto estar con ustedes. Pues también me da un enorme gusto poder platicar contigo, así como lo hemos hecho con otras feministas, con literarias que nos hablan desde su tiempo, desde su espacio y desde su vista personal, desde su perspectiva de esta lucha, de cómo ha sido a través del tiempo y de la historia este largo camino en los derechos de las mujeres, doctora. Así es. Y bueno, pues es importante que hablemos de ellas porque además de ser pioneras, pues su pensamiento es muy vigente, como lo dice, sus ideas se siguen trabajando, se siguen aplicando, seguimos analizando todo su trabajo porque como ha pasado en la historia, la invisibilización del pensamiento, de los escritos, de todo lo que produjeron muchas mujeres en siglos anteriores, apenas se está rescatando. Todavía hay mucho que leer, mucho que investigar, incluso de estas mujeres que tú nombras, que son ya tan conocidas y reconocidas como teóricas feministas o como iniciadoras de la teoría feminista, pues se siguen descubriendo cosas. Pues antes de comenzar a platicar sobre tu vida y obra en defensa de los derechos de los trabajadores y las mujeres, Flora, por favor, coméntanos qué te motivó a escribir tus obras La Unión Obrera y la emancipación de las mujeres, por favor. Fíjense que durante mis viajes vi la miseria y la explotación que enfrentaban los trabajadores y sentí la necesidad de unirlos para luchar por sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. Así nació la idea de escribir La Unión Obrera, mientras que la emancipación de las mujeres surgió de mi convicción de que ya era hora de que se reconocieran nuestros derechos. ¿Qué opina de lo que nos comenta Flora, doctora? Bueno, pues la figura de Flora Tristán es muy importante rescatarla. Primero porque ella vive en una etapa donde pues las mujeres comienzan justamente a luchar, ya se empiezan a vislumbrar las primeras propuestas feministas, a lo mejor todavía no con este concepto, pero está la lucha. Ya había escrito Olympia de Gouges los derechos de la mujer y la ciudadana. Mary Wollstonecraft ya había escrito la Vindicación de los Derechos de las Mujeres, que, ¿no?, por cierto, Flora reconoce en ella a una inspiradora, ¿no?, de sus letras.
y bueno, pues está efervesciendo. Vive un momento importante Flora Tristán, que es la explosión de la revolución industrial y toda esta utopía que se viene manejando en que, bueno, pues a mayor producción y que la economía pues esté activa constantemente, la gente iba a tener mejores ingresos, iba a vivir mejor. Y lo que ella vive primero, pues al ser una mujer que desafortunadamente su familia, ¿no? Cuando su padre muere, pues les quitan a su madre y a ella la casa y todos los bienes que tenían, y pues terminan en una pobreza extrema, viviendo en los barrios más pobres de Francia. Y después ella, bueno, pues se va a caminar por otras partes del mundo y va conociendo y viviendo esta realidad, y va observando en estos caminos, cuando va a Inglaterra, cuando va a Perú, que las mujeres no tienen derechos, que las mujeres, no importa en qué posición estén, no tienen derechos, pero sobre todo las obreras, ¿no? Estas mujeres que ella dice que la clase obrera vivía incluso peor en ese momento que en la época de la esclavitud, ¿no? Y bueno, eso ya es mucho decir, porque lo observa, lo vive, ella misma fue obrera. Y entonces es muy importante en este pensamiento de esta triada que se nombra como iniciadoras del pensamiento feminista, ya en forma, digamos, que meta el tema de la clase, porque justamente va a dar una visión de qué condiciones vive la clase obrera, las diferencias entre ser obrero y obrera, ¿no? Entre ser hombre y mujer dentro de esta clase social. Y entonces ella empieza un análisis muy interesante. Ella, a diferencia de Mary Wollstonecraft y de Olympe de Gouges y de otras pensadoras anteriores, pues no tiene la oportunidad de ir a la universidad ni de tener altos estudios, pero todo lo escribe a partir de sus vivencias y de la reflexión que hace. Y bueno, estas lecturas que ella tiene, ella lee a los socialistas utópicos, que en este momento pues son importantes como una contraposición, digamos, a lo que está sucediendo con el establecimiento del capitalismo. Claro. y ver, bueno, pues todas las consecuencias que está trayendo esas desigualdades, ¿no? En la distribución de la riqueza. Pues justo, ¿qué le parece, doctora Laila, si le preguntamos a Flora cómo era la situación de la clase trabajadora en su tiempo? Allá por el año 1840, cuando redacté La Unión Obrera, la condición de los obreros era precaria, faltos de todo, un verdadero suplicio. Tal situación me llevó a reflexionar sobre las causas de dicha situación y llegué a la conclusión de que la causa de todos los males de la clase obrera era la miseria. ¿Coincide con Flora, doctora, sobre la miseria, que ella la ve como la causante de todos los males de la clase obrera? Pues sí, es un elemento importante porque ella misma lo vivió, ¿no? Ella escribe estos textos también a partir de sus vivencias como trabajadora obrera, ver lo que sucede en las fábricas, ver cómo luchan estos obreros, estas obreras por mejores condiciones, ver que ese nuevo sistema que se genera a partir de la revolución industrial que surge en Inglaterra no está dando los beneficios, y sobre todo su visita a Inglaterra, a conocer a todas estas clases trabajadoras, ver cómo viven, ver cómo luchan, ver cómo sufren, pues por supuesto que tiene que ver mucho esta diferencia del ingreso económico, ¿no? Y ya hablar de miseria, bueno, ya estamos hablando de que ella se metió a conocer la vida de hombres y mujeres en los barrios más pobres, tanto de Inglaterra como de Francia, donde ella incluso vivió en uno, ¿no? Y que si lo trajéramos, ¿no? a nuestra etapa contemporánea del momento, pues tenemos en todo el país estos barrios, estas colonias donde la gente pues carece de servicios, hay
de cierta incluso discriminación de clase, justamente porque son pobres, porque no tienen acceso a la educación tan fácil o no tienen algunos derechos garantizados. Bueno, pues imagínense en esos años, en esas épocas, mucho más difícil también para las mujeres, ¿no? Sobrevivir a esta miseria. Ella observa el trabajo de las mujeres en las fábricas, observa que Inglaterra, a pesar, ¿no?, de ese desarrollo, toca un tema muy interesante, hace un análisis de la prostitución que era bastante amplia en aquel momento en Inglaterra. Eso nos hace recordar a este horrible personaje que asesinaba prostitutas, ¿no? Jack el Destripador. Y bueno, y también para ella fue importante hablar de las mujeres migrantes, ¿no? Entonces, ver toda esa diferencia y que tendría que ver justamente con pertenecer a una clase social que no había, pues, vislumbrado ninguna posibilidad de que salieran de esa pobreza, de esa miseria, y por eso ella, estoy de acuerdo con ella en ese sentido, de que ese es un elemento clave. No es el único, pero sí es un elemento clave, ¿no? Muchas gracias, doctora. Me gustaría hacerle, por supuesto, ahora una pregunta a Flora. Tú escribiste La Unión Obrera 8 años antes de que se publicara el manifiesto comunista redactado por Carlos Marx, Federico Engels. ¿Consideras que la formación de la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como la Primera Internacional, hicieron realidad tu sueño de que los trabajadores se unieran y se constituyeran como clase obrera? Sí, porque los obreros aislados son débiles y caen aplastados bajo el peso de toda clase de miserias. Yo los llamé a salir de su aislamiento. Uníos, les dije. La unión hace la fuerza, reiteré, y propuse constituir la clase obrera. La Primera Internacional de Trabajadores lo logró, pero le faltó la participación de las mujeres. ¿Qué opina al respecto, doctora? Bueno, esto es bien interesante y aquí hay que dar un dato justamente sobre Federico Engels y Carlos Marx, que ellos conocían la obra de Flora Tristán. Ella es la precursora, digamos, del análisis de diferencia de clases. Ella ya hablaba incluso, ¿no?, de las ganancias que tenían los capitalistas, la gente rica, y que no era bien distribuida. Estas ideas pues las toman ellos, específicamente Marx lo desarrolla en El Capital, ¿no?, en estos tomos amplios que yo recomiendo leer, aunque sea muy largo, pero hay que leerlo para comprender esta propuesta filosófica que hace Carlos Marx, pero que estaría muy bien que cuando se reescribiera la historia, o ahora que se está reescribiendo, incluyendo a las mujeres, pues claro, en esta biografía de Carlos Marx se incluyera que él conoció la obra de Flora Tristán y que incluso la reconoció, ¿no?, como una pensadora importante, que después él va a desarrollar y le pone algunos conceptos a lo que ella está expresando. Entonces es importante esta relación y bueno, pues esto que está diciendo Flora Tristán, imagínate qué potente es invitar a los obreros y obreras del mundo a que se unan, ¿no? Obreros del mundo unidos, ¿no? Dicen que esa frase y el alcance ella, ¿no?, que tuvo lo que tiene, misma, ¿no?, y por eso ella no solamente se le reconoce como una feminista socialista, sino el movimiento anarquista la reconoce como fundadora del feminismo, de lo que después era el anarcofeminismo, ¿no?, o feminismo anarquista, que sería en esos momentos y después una contradicción, porque las anarquistas no se sentían feministas, decían que el feminismo era un movimiento de mujeres burguesas, de clase alta, ¿no?, de capitalistas, pero bueno, ya después en los años 80. Rosa Luxemburgo era lo que criticaba del movimiento feminista, ¿no? Así es, y por eso también los partidos comunistas no apoyaban a las mujeres, porque les decían, bueno, en parte, ¿no?, otra parte su machismo interno, pero en parte era porque se les acusaba de por qué estar promoviendo un movimiento que venía de las clases ricas, de las burguesas, ¿no?, que eso no cabía en sus partidos. Entonces, bueno, pues ahí leer la potencia que tiene
esta reflexión es muy importante de Flora Tristán en todas sus reflexiones, porque de ahí ella desencadena una serie de debates, de desarrollos de pensamiento, ¿no? Que lo van a ir desarrollando después otras personas, justamente como Engels y Marx, ¿no? Así es, y justamente ya que tocó el tema de las mujeres, me gustaría preguntarle a Flora, ¿cuál era la situación de ellas, Flora? ¿En qué situación se encontraban? A la mujer, la mitad de la humanidad, la Iglesia le ha dicho que es el pecado, la tentación, el mal, mientras que el legislador le dice que por ella misma no es nada, pero no debería gozar de ningún derecho. El sabio filósofo le afirma que por su constitución no tiene inteligencia. Así que imagínate cómo nos veían y trataban a las mujeres. Por ello era necesario luchar por los derechos de las mujeres. Afortunadamente tuve como referente a Mary Wollstonecraft y su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y justo está citando a Wollstonecraft, ¿no? Y usted también nos mencionaba que ella, bueno, pues la tenía como un referente cuando hablaba de mujeres. ¿Qué opina de esta situación en la que vivían las mujeres en el tiempo de Flora Tristán? Digo, hemos avanzado definitivamente mucho en cuestión de derechos, hemos avanzado en reconocimiento, en que se visibilicen las violencias a las que hemos sido expuestas durante toda la historia. Pero justo en la situación de ese tiempo, de ser tan denostadas, tan denigradas pues piensas, pues no vales, o sea, por parte del Estado y de la sociedad. Pues era un pensamiento que estaba pues muy arraigado en la sociedad, desde la filosofía. Si tú lees los filósofos incluso de la Revolución Francesa y lees las partes donde definen lo que es ser mujer, siempre va a ser la subalterna, la que necesita ayuda del hombre, la que no piensa bien. Retoman mucho estas ideas de Schopenhauer de ideas cortas, cabellos largos, ¿no? Eso es una mujer. Entonces, bueno, pues ella está criticando todo eso, pero si te das cuenta también critica las estructuras sociales, ¿no? Va más allá de estas filosofías o estos pensamientos, sino va directo contra la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Que siempre se ha considerado pues una institución que no ha permitido a las mujeres liberarse, que ha puesto muchas cadenas, ¿no? Que no permite muchas cosas, incluso en la decisión del cuerpo, ¿no? Claro. Mi cuerpo es mío, eso pues no están de acuerdo. Las cuestiones de desarrollo científico, bueno, muchas cosas, ¿no? que meten a las mujeres ahí, pero en esta idea de que pues nosotras no podemos, ¿no? No podemos pensar, no podemos tomar decisiones, somos como menores de edad, y pues eso era lo que permeaba en aquel momento. Todavía en nuestra época hay sociedades, hay comunidades que a las mujeres las ven como un cero a la izquierda, como que no pueden, y no hablo de cuestiones nada más religiosas, sino pues tradiciones. A veces sabemos que hay poblaciones rurales, indígenas en México, donde por usos y costumbres todo eso está arraigado. Afortunadamente ya hay mujeres en todos esos espacios que se atreven a levantar la voz, que se atreven a luchar, y que eso pues hay que apoyarlas, hay que fomentar que cada vez más las nuevas generaciones, las adolescentes, las niñas, se vayan transformando eso. Eso ya lo está viendo ahí Flora Tristán, que es estructural, ¿no? Doctora, pues, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa para ir a un corte rápidamente y regresamos para hacer una dinámica, por supuesto, con Flora Tristán a través de esta herramienta que nos regala la tecnología, y también con herramientas que nos regala la tecnología como el Facebook y YouTube? Yo te pido que compartas y que comentes este programa. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta, y ¿qué te parece si vamos directamente a nuestra dinámica que hemos hecho con nuestras escritoras, filósofas y feministas que hemos tenido oportunidad de tener en este programa, como es hoy Flora Tristán? Hagamos esta dinámica, le decimos una palabra, una frase tal vez, o citamos algo, y ella nos va a contestar su pensamiento, su postura a lo largo de la historia y por supuesto de estos temas. ¿Qué te parece, Flora? ¿Qué le parece, doctora? Si comenzamos con derechos de las mujeres. Por favor, Flora.
Reclamé derechos para la mujer porque estaba convencida de que todas las desgracias del mundo provienen de este olvido y desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales y imprescriptibles del ser mujer. Reclamé derechos para la mujer porque es el único medio de que se preste atención a su educación. Reclamé derechos para la mujer para que no se dejen ya oprimir y envilecer por la injusticia y la tiranía del hombre. ¿Qué opina al respecto, doctora? Habla de muchos derechos importantes. Yo veo, para mi gusto, la educación como la base de todos los demás derechos. Ese, pero todos. Y creo que lo más importante es seguir difundiéndolos porque muchas mujeres no los conocen y entonces no se pueden defender y no los hacen valer. Sí, justo lo que decíamos, ¿no? Visibilizarlos para poder atenderlos y seguir construyendo alrededor de sus derechos, como nos menciona, por supuesto, Flora. Vamos ahora con la ignorancia. La ignorancia de las mujeres del pueblo tiene las consecuencias más funestas. Estas pobres criaturas, que no ven más allá de su nariz, como se suele decir, se enfurecían con el marido porque éste perdía algunas horas de su tiempo ocupándose de ideas políticas o sociales. ¿Qué necesidad tienes de ocuparte de cosas que no te competen? Piensa en ganar, con qué comer y deja marchar al mundo como quiera, les decían a sus maridos. Eso era deplorable. Sin embargo, reconozco que también había mujeres capaces de comprender las cuestiones sociales. ¿Qué opina al respecto, doctora, de lo que nos dice Flora, esta visión de también tu hombre ve, trabaja y gana dinero, que eso es lo que realmente deberías estar haciendo? Sí, bueno, el concepto aquí es ignorancia y sí, pues tenemos que seguir trabajando contra la ignorancia, tener buena información, una buena formación para las niñas y las mujeres en general, ¿no? Dicen por ahí en las marchas cuando sale la gente, educación primero al hijo del obrero, y no quiere decir que no se le dé a los demás, pero es un núcleo social que necesita mucha atención en este aspecto y pues hay que seguir luchando por ello. Por supuesto. Vamos ahora con diversidad sexual, Flora, por favor. Desde hace mucho tiempo he sentido el deseo de ser amada apasionadamente por una mujer, pero ustedes me dirán que no puede existir la atracción de los sentidos entre dos personas del mismo sexo. Sí y no. Mi alma, por así decirlo, se ha desprendido de su apariencia. Vivo con las almas. Desde hace mucho que poseo a Olimpia. Respiro por su pecho y por todos los latidos de su corazón. Para mí, el amor, me refiero al amor auténtico, no puede existir más que de alma a alma. Un tema que también está vigente y que también ha sido objeto de mucha discriminación, una comunidad como la que tenemos ahora, que tiene oportunidad de salir a las calles a exigir el respeto, esta amplitud en el reconocimiento a sus actividades, a sus derechos, pero que también a lo largo de la historia ha sufrido de diferentes maneras y todos tipos de violencia también. Y vemos que desde escritoras como ella, desde esos tiempos, pues lo veían de una manera más filosófica, más que de derechos, lo veían de una manera más emocional, hablar de que el amor era de alma a alma y no de un cuerpo, de un género o de un sexo determinado. Sí, aquí es importante decir, por supuesto, hemos tenido muchos avances y se ve incluso hay legislación, ya están muchas personas de todas estas letristas LGBT incluidas en muchas cosas, pero aquí sí voy a hacer una crítica. Se ha dado como mucho apoyo a los hombres, ¿no? En general, los gays, trans, pero el movimiento de lesbianas se ha quedado ahí opacado, invisibilizado, y pienso que si de verdad queremos ser una sociedad incluyente, ¿no? Pues el movimiento lésbico, la comunidad de lesbianas debe ser más integrada y dársele más derechos. Correcto, doctora. Pues vamos ahora también con un tema, brecha salarial, Flora, por favor. Hay que hacer notar que en todos los oficios ejercidos por los hombres y las mujeres se paga por la jornada de trabajo de la obrera una mitad menos que la del obrero, y si trabaja a destajo, su salario es menor en la mitad. Esta es una injusticia, pues en todos los oficios en los que hacen falta dedos diestros y ágiles, las mujeres hacen casi el doble del trabajo que los hombres.
Pues de nuevo un tema, doctora, que parece, yo siempre les digo cuando hablamos y analizamos sus opiniones y lo que escriben en sus libros, pues parece que viven en este tiempo, en este espacio y aquí a la vuelta, porque también estamos hablando de una brecha salarial que persiste, que todavía, aunque pareciera increíble en pleno siglo XXI, continúa. Sigue existiendo mujeres que realizan los mismos trabajos que un hombre y ganan la mitad. Y si no es el caso, pues también es el caso de empresas, que ahora lo vimos en un contexto, por ejemplo, la pandemia. El índice en despidos, la mayoría eran mujeres, ¿no? Porque las empresas consideraban que los que están al frente de una familia, pues eran los hombres, y las mujeres deberían relegarse en su casa, porque el mensaje de quédate en casa, pues parecía que era para las mujeres, ¿no? De quédense en casa, donde deben estar a cuidar a los niños. Sí, bueno, y despedidas, ¿no? Fue quédense en casa y ya no salgan, ¿no? Sí. Sí, es un tema crítico todavía, es un tema que mundialmente no se ha logrado llegar al objetivo de tener ingreso igual por igual trabajo. A veces las mujeres más trabajo que los hombres, porque si consideramos la doble, triple jornada que tenemos, que además es pues no esa no se paga, ¿verdad? No Claro. Hay remuneración. Ahorita, afortunadamente en el país por lo menos se está discutiendo, no sé si se logre, pero por lo menos se está discutiendo ya una ley de los cuidados, observar todas estas cosas, pero también hay que poner el dedo sobre las empresas, de las instituciones, incluso de gobierno, que deben pagar igual a hombres y mujeres, ¿no? Entonces esa ha sido una lucha difícil. A las mujeres todavía se nos achaca mucho que trabajamos de manera diferente, porque pedimos muchos permisos para ir a ver a los hijos y que el festival, o que ya se enfermó, o que ya, ¿no? Ahorita también en muchos países se habla de la ley menstrual, de dar algunos días, porque solamente las que tenemos cuerpo de mujer sabemos lo que es difícil esos días, y tener que subirte al metro y con estos calores, ir a trabajar, y encima a veces sufrir los malos tratos de quienes te han contratado. Bueno, pues ya uno se quiere aventar de cabeza por un puente porque no se sostiene, ¿no? Claro, y justo esa parte del piso, famosísimo piso pegajoso que atravesamos las mujeres cuando queremos ser parte de un mundo laboral, pues es, por ejemplo, ese, ¿no? Que es un excelente ejemplo, es decir, es una cuestión biológica, natural, que sufrimos todas las mujeres, pero que justo sufrimos, o sea, no es como algo normal, pasajero, que no afecte, también incluso la parte emocional. Ajá, que también ahí necesitamos educación, una educación menstrual que nos haga entender que nuestro cuerpo, para que no lo suframos, ¿no? Claro. Pero que hay organismos que son diferentes y algunas no sentirán nada y algunas son dolores que te llevan hasta el hospital porque no aguantas, ¿no? Así es, y también hablando de pisos pegajosos, encontramos los techos de cristal, ¿no? Estos techos que también cuando hablamos de romper esa brecha, de cerrarla, pues pareciera que lejos de cerrarse se abren, ¿no? O sea, cuando tú quieres llegar a ser directora de una empresa, a ser CEO, a ser líder, diputada, o ahora presidenta, ¿no? Ahora ¿Cuánta crítica hay contra las mujeres, sea de donde sea? Se les ataca horriblemente como nunca se le ha atacado a un candidato hombre, ¿no? Sí, por supuesto, y justo hemos platicado de este tema en la cuestión política, cuando una mujer quiere avanzar en estos puestos, pues tiene que de pronto hasta masculinizar su actividad, su discurso, hablar fuerte, ser más ruda, porque en un tema y un ambiente dominado en su mayoría, en toda la historia por hombres, pues de pronto una llega. Y si no eres disruptiva, si no haces el doble del mérito del que se le exige a un hombre, pues definitivamente menos te escucha, ¿no? Y estamos por enfrentar la elección más grande de nuestro país, la más importante, y por primera vez una mujer va a ser presidenta. Y esta pregunta no viene aquí, doctora, pero yo quisiera preguntarle, las mujeres por supuesto que estamos preparadas para asumir este cargo, ¿no? Pero la sociedad en una cuestión pues machista, porque hay que reconocer, la sociedad reproduce y ha seguido reproduciendo y fomentando, inculcando desde la misma educación los estereotipos. ¿La sociedad está lista? Pues parece que no, porque hay algunas encuestas, incluso de hace un par de años,
donde el 90% de las personas encuestadas dijeron que no estamos preparados, que no les gustaría tener una mujer presidenta, y eso pues nos debe preocupar, porque entonces no se está haciendo un trabajo que hay que hacer de visibilizar y de pues impulsar, ¿no?, más a las mujeres en muchos ámbitos, y como dices, evitar este techo de cristal y tenerlas en lugares de tomas de decisiones para que se vea que sí se puede. Claro, también siempre las críticas son como mucho más fuertes si una mujer está en un ámbito de poder, o es directora, o es empresaria, y es más dura la crítica, porque si se equivoca, bueno, pues quiere decir que todo lo ha hecho mal, ¿no? En cambio, a un hombre se equivoca y siempre el argumento, bueno, somos seres humanos, nos podemos equivocar, ¿no? Entonces sí hay una diferencia ahí, y bueno, independientemente de quién gane, a mí me parece un momento histórico para México, importantísimo. Definitivamente va a ser una mujer, no sabemos quién de las dos sea, pero yo quisiera preguntarle, antes de irnos al corte, ¿usted cree que el hecho de que sea mujer nos va a garantizar a todas las mujeres mexicanas que se legisle con perspectiva de género, que se impulse esa ley del sistema de cuidados que lleva ahí en la congeladora bastante tiempo y que debería ser prioridad en la agenda? ¿Nos va a garantizar la seguridad? Vivimos en un país donde 11 mujeres son asesinadas todos los días. ¿Esto se va a reflejar? ¿Va a ser sí un parteaguas en el avance en estos derechos? ¿O va a existir un temor y realmente no va a haber una diferencia y solamente va a ser un presidente más? Pues mira, aquí, híjole, es bien difícil, porque lo que tenemos también que aprender en México es a quitarnos esa cultura presidencialista. Son 3 poderes, y en realidad quien está más fuerte en esos temas es el poder legislativo, y si en el poder legislativo hay gente que se oponga a la ley del aborto, hay gente que se oponga, ¿no?, a trabajar esta ley de los cuidados o cómo salga, y si hay gente que se opone pues a las leyes que tienen que ver con los derechos humanos de las niñas y mujeres, pues es muy difícil, aunque haya una presidenta mujer, aunque ella tenga muy buena disposición y su discurso sea a favor. Si el poder legislativo, incluso el poder judicial, si no hace bien su trabajo, ¿no?, si no cumplen lo que deben hacer y dejamos de tener una justicia patriarcal para realmente hacer una justicia que haga valer los derechos de las mujeres. Pienso en todas estas madres que están buscando a sus hijos con sus propias manos, rascando la tierra. Pienso en las que tienen demandas por el feminicidio de sus hijas, las desapariciones, ¿no?, y que a veces son los jueces los que dicen, no, pues son estas ideas de, pues a lo mejor se fue con el novio, o para qué se portó mal, o el Ministerio Público que todavía no te quiere levantar la demanda, ¿no?, y que te revictimiza una y otra vez con cuestionarios donde tú ya respondiste y te vuelven a cuestionar, y pasas a otro cuarto y te vuelven a cuestionar. Pues llega un momento en que la mente ya no puede, si dices una cosa que se contradice, o que lo dijiste acá, no lo dijiste, ya estás mintiendo, o ese tipo de cuestiones, es muy complicado, ¿no? Entonces, entender que es un sistema de 3 poderes, que sí es importante quién gane la presidencia, pero también es importante quiénes legislan y quiénes van a estar. ¿Cómo se genera ese contrapeso, no? Por supuesto. Doctora, pues se nos ha terminado el tiempo de este segundo segmento. Vamos a ir rápidamente a un corte para regresar a nuestro último segmento del programa del día de hoy en Diálogos Feministas. No te vayas. Ya llegamos al tercer y último segmento de Diálogos Feministas. Hoy estuvimos platicando con Flora Tristán y por supuesto con la doctora Laila Sánchez Curi, a quien le agradezco que continúe con nosotras. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Y pues para finalizar también nuestro programa y este segmento, vamos a continuar con nuestra dinámica, y yo te pediría, Flora, que nos hablaras acerca de la vindicación de los derechos de la mujer. Este libro de Mary Wollstonecraft
Es una obra imperecedera porque la felicidad de género humano está ligada al triunfo de la causa que defiende la reivindicación de los derechos de la mujer. Mary es la voz de mujer que se hizo escuchar en Inglaterra, voz que no tiene miedo de atacar uno a uno los prejuicios y de demostrar la mentira y la inequidad. ¿Qué opina al respecto, doctora? Muy importante leer también esta vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, porque mucha gente la asocia con el sufragismo, ¿no? Y bueno, fueron momentos diferentes, claro, ahí hay que decirlo, pero sí, ella habla ahí de todos los derechos, ¿no? Sobre todo le interesaba a ella mucho la educación de las mujeres y de las niñas, por supuesto, tener todos los derechos civiles y derechos sobre la herencia, ¿no? El patrimonio, el divorcio, poder divorciarse y quedar con la patria potestad de los hijos, las hijas. Bueno, ahí viene una serie de derechos que yo diría ahora, como dije hace rato, es importante que conozcamos actualmente, claro, cuáles son los derechos de la mujer. Así es, tenemos una herramienta que yo estoy segura que no muchas mujeres saben que existe, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde justamente vienen tipificadas cosas que de pronto parece que muchas mujeres pasan como normales, doctora, que ya son parte de su cotidianidad y que no saben que es un delito y que pueden exigir una pena, una sanción, que son vinculantes con la Constitución. O pensamos que ya los conocen porque ahora hay mucha información, exacto, que circula en las redes, en internet, pero no todo mundo y claro, mucho menos mujeres tienen acceso a la tecnología, al internet, ¿no? Entonces sí es importante hacer campañas de difusión de los derechos de las mujeres. Y justo ahorita que dijo que no todas las mujeres tienen ese acceso a internet, por supuesto en las zonas rurales, donde además se nos viene a poner encima los usos y costumbres que vienen y se contraponen con los derechos definitivamente, y que si hiciéramos una lista y palomeáramos el violentómetro que nos regaló el Instituto Politécnico Nacional, pues yo creo que palomearíamos muchas de las violencias que se viven en las zonas rurales, pues justificadas con este uso y costumbre de que, bueno, las mujeres en el campo son para ciertas actividades, para ciertas cosas, pero sobre todo para obedecer. Así es, mucho de eso hay allá, pero como decía, también ya hay muchas mujeres que han logrado estudiar, que han logrado prepararse, que se involucran en los movimientos sociales y que ahí han aprendido y pues van a sus comunidades y están trabajando por transformar las cosas. Así es. Pues vamos ahora, por favor, Flora, con violencia familiar. La mujer que espera la paga del domingo para hacer vivir a toda la familia durante la semana, se desespera al ver a su marido gastar la mayor parte en la taberna. Entonces su irritación llega al colmo. Hay que ver de cerca estos hogares obreros, para hacerse una idea de la miseria que viven, del sufrimiento que padece la mujer, de los reproches, de las injurias. Se pasa a los golpes, después a los lloros, al desaliento y a la desesperanza. Una situación que también todavía parece increíble, que con tanta información, justamente con este acceso a herramientas que tenemos como libros, cuestiones digitales, la misma ley está de manera digital en internet, todavía esa parte de la poca autonomía económica que existe, pues lleva a soportar este tipo de situaciones, ¿no? Recortes a programas, como lo vimos en ese sexenio, donde ya no hay refugios, donde una mujer podía salir corriendo, huir de su violentador, huir de casa y ponerse a salvo a ella, a sus hijos, pues ya no hay refugios. O sea, seguimos viendo un incremento de la violencia intrafamiliar. Por supuesto que en la pandemia esto vino a triplicarse de una manera exponencial, pero que además nos dejó ver que todavía prevalece y que por mucho que se ha avanzado, sigue siendo un cáncer muy lastimoso en temas de derechos de las mujeres y de las violencias que sufrimos. Bueno, sí, el problema de los refugios no es que no haya, redujeron y ha costado más trabajo sostenerlos, eso es lo que pasa, ¿no? Y pues sí, yo aquí diría, sí atraviesa mucho a las clases sociales más populares, pero como dice el eslogan de esta organización, ¿no? El alcoholismo no respeta clase social ni edad, lo vive, atraviesa a todo, esta cultura de recibir el dinero
y pues voy y me lo gasto con mis amigos, o en otro lado menos cumplir mis obligaciones familiares, esto respecto a muchos hombres, ¿no? O dar la pensión, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos deudores tenemos toda en esta esa lista? cuestión de los deudores alimentarios, que bueno, pues ahí también hay una propuesta de la ley 3 de 3 que se ha estado proponiendo por organizaciones feministas. Y que ha habido mucha resistencia, por supuesto. Claro, pues es que si hiciéramos, ¿no? Nos quedamos sin legisladores. Una revisión entre Como la clase se nos política, bueno, pues yo creo que se quedan puras mujeres casi. Yo creo que sí, doctora. Pues vamos ahora con un tema también importante y que de pronto en nuestra sociedad como valor se ha perdido, el amor. ¿Sí me ayudas, Flora? Esta sociedad organizada para el dolor, en la cual el amor es un instrumento de tortura, no tenía para mí ningún atractivo. Estaba unida a un servil que me reclamaba como su esclava. Oh, esas reflexiones me causaban gran indignación. Maldecía esta organización social que, opuesta a la providencia, sustituye con la cadena del prisionero el lazo del amor y divide la sociedad en siervos y amos. ¿Qué opina, doctora? Pues justamente es un tema de la agenda que ahorita, sobre todo a las jóvenes, les ha movido mucho. Yo que doy clases en la universidad, bueno, es un tema que les mueve mucho, que están muy interesadas en entender este concepto de amor romántico, que viene pues justamente, ¿no? Se está teorizando sobre él, y entender que el amor romántico pues incluye toda esta violencia, toda esta discriminación, toda no reconocer la valía de las mujeres, ¿no? Y usar al amor como pretexto para violentar, para encadenar, para tú eres mía, posicionarte, ¿no? Esta idea de la propiedad privada de los cuerpos que ya Engels había trabajado. Entonces, bueno, pues es un tema muy vigente. También las nuevas generaciones ya traen, como decimos, otro chip, ¿no? Otra USB, que tratando de cambiar eso. Lo que sí quiero aclarar es que cuando hacemos esta crítica, no es que estemos diciendo, no te vuelvas a enamorar o no sientas amor. No se trata de eso. Se trata de construir unas relaciones más responsables, más equitativas, que realmente, como dice Coral Herrera, que nos volvamos amores compañeros, amores compañeras, ¿no? Con las mismas posibilidades, las mismas condiciones, el mismo derecho dentro de la pareja, de la amistad, porque el amor no nada más es la pareja, es la amistad, es la familia, ¿no? Y aquí retomaría un poco también la idea de Hannah Arendt sobre el amor a la humanidad. Tendríamos que ser más amorosos con la humanidad, más amorosas, y eso pues me lleva a hablar de lo que está sucediendo ahorita en Palestina, Israel, ¿no? Y la gente que apoyamos, pero hay gente que dice, ¿para qué si está tan lejos? Bueno, pues si tenemos ese pensamiento es que no estamos trabajando ese amor a la humanidad, ¿no? Y que nuestras acciones o lo poquito que podamos hacer, ojalá reviertan y paren esa masacre. No podemos permitir que desaparezca un pueblo por los intereses de unos pocos, ¿no? Y por además una guerra que viene de hace muchísimos. Pero es que ni es guerra, porque no se enfrentan dos ejércitos. Sí, es un ejército que invade a otro país, supuesto, ¿no? Vamos ahora, doctora, si le parece, con educación. Por favor, Flora. ¿Qué educación, qué instrucción, qué dirección, qué desarrollo moral y físico recibe la mujer del pueblo? Ninguno. En lugar de enviarla a la escuela, se la guardará en casa con preferencia sobre sus hermanos, porque se le saca mejor partido en las tareas de la casa, ya sea para cunar a los niños, hacer recados, cuidar la comida, etc. A los 12 años se la coloca de aprendiza. Allí continúa siendo explotada por la patrona y a menudo maltratada como cuando estaba en casa de sus padres. Pues ahí vemos igual, ¿no? O sea, esta reproducción de estereotipos que lamentablemente todavía sigue existiendo, esta idea de desde muy temprana edad estereotipar, decir, no, eso no lo hagas, eso es cosa de hombres, no juegues así, no juegues con esto, no uses ese color, no te vistas así, no camines así, obedece a tu papá, obedece a tu hermano.
y a los niños igual, ¿no? Viceversa. No agarres la cocinita, eso es para viejas, además de manera muy despectiva. O sea, seguimos viendo esta reproducción de estereotipos, doctora, que por supuesto ya te hacen hacer ese análisis, ¿no? Ser mujer, pues desde todos los tiempos y desde muy temprana edad, pues parece más un castigo que un privilegio en este mundo. Y ella ahí también está hablando de su propia experiencia, Así es. Que entró a trabajar muy pequeña, ¿no? A los 14, 15 años ya trabajaba en una imprenta y luego pues la obligan a casarse con el dueño de esa imprenta, ¿no? Que después resultó casi un feminicida porque intentó matarla, bueno, ¿no? Una serie de cuestiones, pero el trabajo infantil, que era muy requerido en aquella época, los niños y las niñas ya trabajaban en las fábricas. Pues yo veo ahora, ¿no? Y a veces veo los niños, las niñas en la calle que están vendiendo dulces, que están limpiando los parabrisas, o la que no le dejan ir a la escuela porque pues eso es para los hombres, que no, porque que se quede a sus hermanitos, que se quede a cuidar o a hacer las tortillas. Y yo digo, ay, esos niños, esas niñas, en vez de estar en esto, deberían estar yendo a la escuela, deberían estar jugando, porque el juego también es pedagógico y es formativo. Y en lugar de eso están haciendo esto. Entonces tenemos ahí una deuda y yo digo, acceso a la educación para todas las personas, hay que seguir trabajando para garantizarlo. Tenemos las leyes, tenemos todo, pero pues todavía hay mucha desigualdad social que no permite que todos los niños y las niñas, las mujeres, vayan a la escuela. Ahí tenemos una deuda, hay que seguir trabajando. Y también yo diría, ¿no? Como mi posición política personal, sí, educación para todas las mujeres y las niñas, pero educación con perspectiva feminista. Por supuesto. Yo abono también por ello. Yo creo que tenemos que deconstruir desde la educación, desde la base, desde la familia, desde nuestro entorno mismo, estas ideas y estos mensajes que inconscientemente seguimos reproduciendo. Tienen que terminarse, y también en ese tema de las infancias, ¿no? De pronto estamos tan ocupados viendo el tema político, el tema mundial, el tema bélico, el tema legislativo, que nos olvidamos de las niñas y de los niños y de esa atención que requieren, de esa calidad de educación que lamentablemente en nuestro país pues no se le abona para que sea todavía mejor, que lo hagan en mejores condiciones, que lo hagan ya con una perspectiva de género, que esto implicaría por supuesto reeducar al sistema educativo, a los maestros, las maestras, darles esta instrucción de poder educar desde una perspectiva de género y de construirla también en ellos y en ellas mismas, ¿no? Pero muchas veces, pues maestras, maestros, pues ya grandes, continúan con su cátedra, pues muy tradicional, una cátedra que va muy acorde a sus ideas y a sus pensamientos, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad. Sí, se está estableciendo incluso como política pública este tipo de educación incluyente, inclusiva, con perspectiva de género. El asunto es que también dentro de las instituciones ha habido resistencias, ¿no? No todo el mundo quiere entrarle, le parece una imposición, le parece que es pérdida de tiempo, le parece que no sirve. Bueno, hay muchos incorrecto, argumentos, ¿no? Cuando les dices, pues es que háblenles de sexualidad. Desde temprana edad, justo en un lenguaje adecuado a la edad, claro, ¿no? Pero hay mucha resistencia en ese tema también. Todo lo que es educación sexual integral, si hubiera educación sexual integral en este país, bajarían las violaciones a niños y niñas, bajarían el embarazo a temprana edad, incluso infantil, que es terrible, ¿no? Y ahí pues evitar sancionar o señalar que son las niñas o son las adolescentes que no se cuidan, que no, mucho de esto tiene que ver con violencia dentro de su casa. Así es. ¿No? Que ahora se ha difundido mucho, que puede ser el abuelo, el primo, el vecino, el mejor amigo de la familia, hasta el papá, el que embaraza a estas niñas, y eso me parece tan terrible, tan duro, tan difícil, pero que es más amplio de lo que se ve. Así es. Pues doctora, muchos temas que nos regala también Flora desde su perspectiva y su tiempo, que hemos podido analizar y concatenar con nuestra realidad. Se nos ha terminado el tiempo, por lo que yo quiero agradecerle a Flora que nos haya acompañado y que nos haya regalado este espacio. Flora, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a exponer mis ideas y a visibilizar el pensamiento feminista socialista.
Doctora, por supuesto, le agradezco muchísimo el espacio, el tiempo. Gracias por venir a este espacio donde espero verla nuevamente para poder platicar a lo mejor de flora, a lo mejor de otros temas que vaya que hay muchos todavía pendientes por seguir analizando y platicando. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues con mucho gusto. Muchas gracias, doctora, y pues como siempre gracias a ustedes que comparten y que comentan estos espacios. Yo soy Gaby Juárez, te veo en el próximo Diálogos Feministas. El Partido de la Revolución Democrática te da la bienvenida a Diálogos Feministas. Hagamos un recorrido a través de la historia del feminismo y la lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Hablemos de grandes feministas haciendo historia. Diálogos Feministas.